Qué gusto, qué gusto, qué gusto saludarle, qué bueno verle esta mañana. Damos gracias a Dios, con luz o sin luz, pero seguimos, ¿verdad? Aquí a capela le entramos si es necesario. Qué bueno poderle ver y quiero recordarle que estamos en una serie que se llama Paradojas. Usted que nos ve por internet también, qué bueno saludarle en esta transmisión y que disfrute esta serie de Paradojas. La semana pasada empezamos esta serie y empezamos a ver ahí que las paradojas son frases que se contradicen y que llaman la atención por esa contradicción, pero que enseñan algo. Vimos algo ahí, si usted se recuerda de estas frases: el que mucho abarca, poco aprieta. Lo barato sale caro, ¿verdad? Estamos cerca, pero lejos. Paradojas. Y vimos que la Biblia tiene algunas paradojas. Y la semana pasada vimos la primera paradoja, que Jesús dijo que todo aquel que quería ganar su vida la perdería. Todo aquel que quiere ganar su vida la perderá. Pero todo el que la pierda por el evangelio la ganará. Y hoy vamos a ver la segunda paradoja. Pero antes de ver esta paradoja, yo quiero recordarle, yo no sé si usted vio el Mundial de Fútbol Qatar del año pasado. ¿Usted se recuerda quién fue el campeón? Argentina. Ahora todos Argentina. La final, ¿usted se recuerda dónde la vio? ¿Se recuerda ese momento? ¿No la vio? Yo me recuerdo que estábamos aquí, teníamos, como duró tanto esa final, ¿verdad? Tuvimos servicio, predicamos, llegamos a ver la final, tuvimos que regresar a predicar y cuando regresamos todavía seguía la final ahí. La vimos ahí medio, como 30 gentes habían aquí en el segundo servicio, ¿verdad? Todos estaban viendo la final del mundial. Pero en ese mundial, 32 equipos, todos querían ser el primer lugar. Todos querían ser el primer lugar. Todos llegaron, aunque algunos llegan sabiendo que no van a ganar, pero llegan con la ilusión. El país está con la ilusión. Todos llegan queriendo ser el primer lugar. Si usted mira los competidores de las Olimpiadas o todo el que compite, quiere ser el primer lugar. Se entrena, se esfuerza por ser el primer lugar. En las Olimpiadas, estos competidores llevan años entrenando 2, 3 veces al día, entrenando horas, porque quieren ser el primer lugar. La Copa de Oro recientemente, esta selección nos volvió a ilusionar, ¿verdad ustedes? Tenemos ahí, se prendió la llamita. Algunos hasta los fueron a ver allá jugar, ¿verdad? Ahí está, y teníamos la ilusión de que, yo hablaba con algunas personas, no, Guate llega a ser el primer lugar de la Copa de Oro. Porque todos queremos ser el primer lugar. Y sabe una cosa, deportivamente hablando, pero cuando hablamos en el ser humano tenemos nuestra naturaleza, es querer ser el primer lugar, sobresalir, el más importante. Y Jesús tiene un momento con sus discípulos porque esa naturaleza humana no solo es de hoy, eso que queremos tal vez ser reconocidos, porque quiera que no, dígame, aunque usted lo quiera negar, todos queremos ser reconocidos. Y eso que tenemos dentro no solo es en este tiempo. Jesús lo vivió con sus discípulos. Los discípulos le mostraron a Jesús esa intención que había en ellos. Quiero que me acompañe a Mateo capítulo 20, versículo 17, donde vamos a ver este relato, este encuentro de Jesús con sus discípulos, que nos llevará a la segunda paradoja de nuestra serie. Mateo 20, 17. Mateo 20, 17 dice: mientras subía Jesús rumbo a Jerusalén, tomó aparte a los 12 discípulos y les dijo: ahora vamos rumbo a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley. Ellos lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles
para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen. Pero al tercer día resucitará. Entonces la madre de Jacobo y de Juan junto con ellos se acercó a Jesús y arrodillándose le pidió un favor. ¿Qué quieres?, le preguntó Jesús. Ordena que en tu reino uno de estos dos hijos míos se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Ustedes no saben lo que están pidiendo, le replicó Jesús. ¿Pueden acaso beber el trago amargo de la copa que yo voy a beber? Sí, podemos. Ciertamente beberán de mi copa, le dijo Jesús, pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde concederlo. Eso ya lo ha decidido mi Padre. Cuando lo oyeron los otros 10, se indignaron contra los dos hermanos. Jesús los llamó y les dijo: como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe de ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás. Así como el Hijo del Hombre no vino para que les sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mire qué historia, qué pasaje, qué encuentro tiene Jesús con sus discípulos. Y vamos a detenernos un poco, pero lo primero que quiero llamar su atención es que cuando nosotros leemos nuestras Biblias, recuérdese que en nuestras Biblias ya hay una interpretación. Es decir, nuestras Biblias son escritas y son traducidas de los idiomas originales. Entonces, cuando usted lee la Biblia, los traductores han venido y han colocado títulos, y han colocado capítulos, y han colocado pasajes. Porque recuérdese que en el original no traen capítulos ni traen versículos. Entonces, cuando leemos nuestra Biblia, porque así está diseñada, perdemos un poco de vista lo que realmente está pasando. Porque si usted agarra, por ejemplo, estos pasajes que leímos, entre el capítulo o entre el versículo 19 y 20, usted va a encontrar un título. Y va a encontrar algo así como la petición de una madre o algo dependiendo de la versión que usted esté leyendo. Pero cuando quitamos ese título y miramos realmente la historia, y mire cómo sucedió consecutivamente, o sea, es decir, Jesús viene y les explica lo que va a padecer. Mientras subía Jesús rumbo a Jerusalén, tomó aparte a los 12 discípulos y les dijo: ahora vamos rumbo a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley. Jesús empieza a decir: hey, yo voy a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los jefes de la ley. Y esto para Jesús era humillante. Él está diciendo: voy a ser entregado ante la gente, autoridades judías, ante el propio pueblo judío voy a ser entregado. Y Jesús, usted sabe, siendo Dios, está haciendo y diciendo: voy a ser entregado. Él conocía también la ley, él sabía. Pero en este momento, al decir voy a ser entregado, está reconociendo que ellos probablemente iban a pensar que habían ganado. Luego dice: y a los maestros de la ley, ellos lo condenarán a muerte. Segunda cosa que ellos van a hacer, lo van a condenar. Jesús está diciendo: me van a condenar a muerte y lo entregarán a los gentiles. Miren, no solo eso, no solo Jesús está diciendo voy a ser humillado delante de los judíos, sino que también voy a ser humillado delante de los gentiles. Recuérdese que los gentiles era el pueblo que los judíos despreciaban. Los gentiles no podían acercarse a los judíos, no eran dignos para los judíos. Y entonces Jesús dice: hey, entiendan, yo voy a ser entregado ante los propios judíos, pero no solo eso, también me van a entregar ante los gentiles, ante esa gente que despreciamos y que nos desprecia. Me van a entregar ante los enemigos.
Y viene Jesús y dice, para que se burlen de él, para que lo azoten y lo crucifiquen. Jesús les está diciendo, ¿saben? Delante de los gentiles voy a estar para que se burlen, para que me azoten y para que me crucifiquen. Para que se burlen. ¿Quién le gusta que se burlen de uno? Nadie. Usted está ahí en la familia y sus hijos o sus papás o su esposo o su esposa se empieza a burlar. A nadie le gusta que se burlen de uno. Y Jesús está diciendo, delante de los gentiles se van a burlar, me van a azotar, me van a crucificar. Está exponiendo lo que va a vivir. Pero mira, aquí viene la petición. Y seguidamente dice, pero al tercer día resucitará. Entonces la madre de Jacobo y de Juan, junto con ellos, se acercó a Jesús y arrodillándose le pidió un favor. ¿Qué quieres?, le preguntó Jesús. Ordena que en tu reino uno de estos dos hijos míos se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les está diciendo, miren, voy a ser entregado, me van a crucificar, me van a azotar. Y ahí por ahí aparece la mamá de Jacobo y Juan. Jesús. O sea, no estaba entendiendo nada de lo que Jesús estaba diciendo. No estaba captando nada, no estaba escuchando nada. Jesús, necesito algo. ¿Qué necesitas? Que Jacobo y Juan, uno está a tu diestra y el otro a tu izquierda. O sea, yo estoy diciendo que voy a ser entregado, le dice Jesús. Y la madre de Jacobo y Juan lo que está pidiendo es que ellos tengan un lugar de prominencia. Jesús está abriendo su corazón, está diciendo, esto es lo que voy a vivir, esto es lo que va a pasar. Y la mamá de Jacobo y Juan, eso no es importante. Lo importante es que Jacobo y Juan estén a la diestra y a la izquierda. Una petición totalmente desenfocada, y eso es lo que da continuidad a la historia y a lo que Jesús dice, porque Jesús se da cuenta que ellos no entendían lo que Jesús estaba haciendo. Ahora, este pasaje, ¿quién había leído ya este pasaje o había oído de este pasaje? Muy probablemente todos hemos oído de este pasaje. Ahora, este pasaje puede caer en la categoría de un pasaje difícil. ¿Por qué? Porque si usted va a Marcos 10:35, yo quiero explicarle algo aquí. Marcos 10:35 dice, se le acercaron Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo. Maestro, le dijeron, queremos que nos concedas lo que vamos a pedir. Ok, ¿por qué Mateo narra que fue la mamá de Jacobo y Juan? ¿Y por qué Marcos narra que fueron Jacobo y Juan directamente? Entonces usted puede venir y alguien se le puede acercar. No, es que la Biblia tiene errores. ¿Por qué? Porque tiene errores. Porque en un pasaje dice que fue la mamá y en el otro pasaje dice que solo fue Jacobo y Juan. Ok, detengámonos un poco ahí. ¿Por qué Marcos no describe que fue la mamá, que fue directamente Jacobo y Juan? ¿Por qué Mateo sí describe? Ok, tenemos que entender que los evangelistas describen desde su perspectiva, describen desde su punto de vista, con un objetivo claro. Y cuando usted lee Marcos es un libro conciso, es un libro que no da tantos detalles, sino lo que describe es más al grano, y por eso es Jacobo y Juan. Ahora, la petición era de Jacobo y Juan, pero Mateo amplía un poquito más y dice un poco más, no que esté contradiciendo, sino que está ampliando, porque Jacobo y Juan le han de haber dicho a su mamá. Y en los tiempos antiguos las madres hacían ciertas peticiones. Entonces se debe haber cumplido eso, y entonces la mamá le dijo, no se preocupen, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, eran pescadores, él los había llamado, usted conoce esa historia, y entonces le dice, no se preocupen, yo voy a ir. Pero la intención, el origen, la petición salen de Jacobo y Juan. Entonces por eso es que está diferente, por eso es que no aparece la madre, pero es Jacobo y Juan. ¿Qué quieres?, le preguntó Jesús. Ordena que en tu reino uno de estos de los hijos míos se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda.
Y entonces, por eso es que Jesús no solo le habla a la madre y dice, ustedes no saben lo que están pidiendo, le replicó Jesús. ¿Pueden acaso beber el trago amargo de la copa que yo voy a beber? Jesús viene y entiende que no solo es la mamá, que no solo es Jacobo y Juan, que son todos los discípulos. Jacobo y Juan están pidiendo esto, pero Jesús sabe que no solo son ellos. ¿Acaso pueden beber? Les hace una pregunta retórica porque ellos no iban a poder vivir lo que Jesús iba a vivir. Jesús, cuando se refiere a pueden beber de esta copa, se está refiriendo a lo que Él iba a sufrir en la cruz, a lo que Él iba a padecer en la cruz. Sí podemos, dicen ellos, pero realmente no podían. Ellos no entendían. Versículo 23, ciertamente beberán de mi copa, les dijo Jesús, pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde concederlo. Eso ya lo ha concedido mi Padre. Los discípulos, Jacobo y Juan, están pidiendo un lugar de prominencia, están pensando en ser importantes cuando Jesús está pensando en entregar su vida. Versículo 24, cuando lo oyeron los otros 10, se indignaron contra los dos hermanos. Mire qué interesante esta. Cuando lo oyeron los otros 10, se indignaron contra Jacobo y Juan. ¿Por qué cree que se indignaron? Han de haber dicho, no, Jesús está pensando en morir y ustedes en posición. ¿Usted cree que fue eso? No. Ellos han de haber dicho, Jacobo y Juan nos madrugaron. Peleemos por el tercero, cuarto, quinto, sexto. Han de haber dicho, Jacobo y Juan nos ganaron. Jacobo y Juan se nos adelantaron. ¿Sabe? Los discípulos todavía no entendían lo que Jesús les estaba diciendo. Y vemos ese comportamiento de los discípulos. Muchas veces nosotros criticamos a los discípulos y decimos, harán esos discípulos. Pero estamos iguales. Cuando usted va a ver ese comportamiento de los discípulos, mire en Marcos 9:33, se lo leo. Dice, llegaron a Capernaum. Cuando ya estaba en casa, Jesús les preguntó, ¿qué venían discutiendo por el camino? Llegaron a un lugar, Jesús les pregunta, ¿qué venían discutiendo por el camino? Versículo 34 de Juan 9, pero ellos se quedaron callados porque en el camino habían discutido entre sí quién era el más importante. Van a ver, no, yo soy el más importante. No, yo soy el más importante. No, es que yo he hecho esto. No, yo soy el más importante porque he hecho esto. Jesús les pregunta qué venían discutiendo. Y ellos sabían, ¿verdad? Por eso se quedaron callados, porque lo que venían discutiendo era quién es el más importante. Esa palabra importante viene del griego megas. ¿Quién era el más grande? ¿Quién era el más prominente? No solo eso, miren el Mateo 18, versículo 1 dice, en ese momento los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Él llamó a un niño y lo puso en medio de ellos, entonces dijo, les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Por tanto, el que se humilla como este niño será el más grande en el reino de los cielos. Jesús, después de que tuvo la última cena con ellos y lavó los pies, dice Lucas 22:24, tuvieron además un altercado sobre cuál de ellos sería el más importante. Por eso es que los discípulos se indignaron. Y aquí viene la lección de Jesús. Versículo 25. Jesús los llamó y les dijo, como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. ¿Sabe? Este es el liderazgo que el mundo nos enseña. Entre más importante seas, es mejor. Entre más autoridad, entre más abuses de tu autoridad, es mejor.
Y nuestra naturaleza empieza a crecer con ese liderazgo. Esa naturaleza pecaminosa o esa forma de vivir empieza a florecer ese ego. No, yo soy el más importante. Si yo dejo de servir ahí en la frater se viene al suelo. Si yo dejo este trabajo truena. Porque yo soy el importante aquí. Yo soy el que muevo todo. Yo soy el que hago. Si yo dejo de estar en esta familia se acaba. Porque creemos que las cosas son porque somos los más importantes. Y esa naturaleza pecaminosa empieza a traicionarnos y a hacernos creer que somos nosotros los importantes. Pero viene versículo 26 y dice: Jesús llamó y les dijo: como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos y altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe de ser así. Al contrario. Y esa es la lección de Jesús. Luchen con esto porque van a querer ser así, pero entre ustedes no debe de ser así. Es una alerta, es una alarma. Cuando estén pensando así, cuando yo, Jorge, estoy pensando así, tengo que detenerme, pero entre nosotros no debe de ser así. Al contrario, dice Jesús: el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser un servidor. Y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás. El que quiera ser esclavo o el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás. Jesús les da esta lección. Después de esa petición, Jesús les dice: pero entre ustedes no debe de ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande, el que quiera hacerse megas, el que quiera hacerse el importante, debe de ser el servidor. ¿Sabe? Jesús no les está diciendo: ok, ¿quieren ser grandes? No. Jesús está cambiando el concepto de los discípulos y de nosotros. Y nos está diciendo: el importante aquí, o lo importante aquí, es que sirvamos a Dios y a los demás. La paradoja de hoy es que el que quiera ser importante, que sirva a los demás. Nadie, es ilógico. ¿Cómo voy a ser importante si yo sirvo a los demás? Si yo trato a los demás como más importantes que yo. Pero eso es lo que Jesús nos está llamando a hacer. Porque sabe una cosa: lo que nosotros hagamos, el servicio que le hagamos a Dios, a las personas, no es para que nosotros seamos reconocidos, sino que es para que Él sea reconocido. Para que Él sea reconocido. Cada vez que usted haga algo para alguien más, recuérdese que eso fue lo que nos llamó Dios a hacer, a servir a los demás. ¿Cómo puede usted servir? ¿Cómo puedo yo servir? ¿Servir aquí en la congregación? ¿Servir afuera? ¿Sabe? Por eso es que hay muchos voluntarios que apasionados sirven aquí en la frater. Desde las 6:30 de la mañana están, o en otros ministerios, porque han entendido que Jesús nos llamó a servir. No a ser importantes, sino a servir. Puede servir aquí, puede servir en otro lado. Cuando usted está en su trabajo, con las personas que le rodean, usted está sirviendo. Cuando está con su familia, no mire eso como: otra vez le tengo que dar de comer a estos. No. Véalo como: estoy sirviendo a mis hijos, estoy sirviendo a mi familia. Y lo decimos: sí, no, yo estoy para servir. ¿Ha oído esa frase? Sí, yo estoy para servirte. Pero realmente estamos, cuando yo le digo a esa persona: estoy para servirte, y esa persona me diga: mira, necesito que me hagas un favor, ¿puedes ir a traer tal cosa a Carretera El Salvador hasta allá un viernes a las 7 de la noche? Fíjate que en ese momento es mi tiempo de oración. No puedo, porque decimos: estoy para servirte, pero realmente estamos dispuestos a servir. Estamos dispuestos a darnos. No para ser reconocidos nosotros, no para decir: ese cómo sirve. No. Sino para entender que eso fue lo que Jesús hizo, y para darle la gloria y la honra a Él.
Jesús termina diciendo: así como el Hijo del Hombre no vino para que les sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús nos enseñó con el ejemplo. Jesús, siendo Dios, se hizo hombre. Jesús pudo haber ahí no dejarse humillar por los gentiles, por los fariseos, por los maestros de la ley, pero Jesús se humilló para podernos dar una vida y una vida eterna a nosotros.